de hoy responderé algunas preguntas en torno a lo que es la oralidad en el proceso civil. Estas preguntas son las más usuales y las más comunes en este contexto. Primero, la oralidad que se viene aplicando en el Perú, ¿tiene una base normativa? Lo primero que hay que referir es que la oralidad en el proceso civil no tiene una base normativa. No se ha modificado el Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil sigue en los mismos términos, y asimismo lo que se ha hecho es darse toda una suerte de disposiciones administrativas a través del Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo y Litigación Oral, establecidas por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, máxima instancia administrativa del Poder Judicial. Otra pregunta frecuente es, si no hay base normativa, ¿cómo se ha gestado ello? Esto se ha gestado en base a la reinterpretación de las propias normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil. Por ejemplo, se ha tomado en cuenta los principios regulados en el Código Procesal Civil, los principios procesales, que son las directrices que inspiran el proceso civil nuestro, y en torno a los cuales, como por ejemplo, el juez como director del proceso, el principio de inmediación, de economía, de celeridad procesal, aquellos principios en torno a los cuales van de la mano también al contenido del artículo 50, inciso primero, y 51, inciso segundo del Código Procesal Civil, relativo a que el juez dirige el proceso, procurando su rápida solución e evitando las paralizaciones que puedan afectarlo. Y así también el que puede ordenar aquellos actos procesales destinados a esclarecer los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Es así de que en base a esa reinterpretación se ha gestado todo ello, como por ejemplo de ahí nació lo que es la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos. Y esto conlleva a otra pregunta. ¿Cómo se da la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos y en qué proceso se verifica la misma? Esta audiencia preliminar se da después de contestada la demanda. Y así es de que una vez que se tiene por contestada la demanda, el juez en esa resolución realizará la convocatoria para esta audiencia preliminar, en la cual detallará todos los actos procesales que se va a desarrollar en la misma y asimismo los requerimientos que se van a hacer a las partes para estas actuaciones procesales. Se especificará las mismas. Si se va a hacer de manera virtual, se detallará todo lo que se requiere para esa audiencia virtual y lo que se desarrollará en esta. Esta audiencia preliminar y de esclarecimiento de hechos se da en los procesos de conocimiento y abreviados. Otra pregunta frecuente es, ¿las partes procesales se encuentran obligadas a desarrollar lo que es la litigación oral, que tanto se refiere en este contexto? Evidentemente que esta normatividad administrativa habla de que la audiencia preliminar, por ejemplo, va a tener un primer inicio o una primera etapa, que es la presentación de lo que son los alegatos de apertura o lo que es la presentación del caso, lo cual conlleva a términos empleados y utilizados en torno a lo que es la litigación oral, aunque yo prefiero llamarlo oralidad civil. Por otro lado, en la audiencia de pruebas, esta finalizará con lo que es los alegatos de clausura, a modo de ese dictado que van a hacer las partes al juez de lo que será el contenido de esa sentencia o esa decisión, en la cual analizarán las pruebas presentadas y harán las conclusiones de todo lo desarrollado en las audiencias para reafirmar lo que se ha sostenido por esta parte
en su contestación o en su demanda. Lo cual conlleva a referir que, si bien es cierto, nuestra norma procesal no habla de litigación oral, pero sin embargo todas estas actuaciones procesales van a requerir de una estrategia, de un empleo adecuado de los hechos y de las pruebas de acuerdo a los intereses que se persigan, para efectos de persuadir a ese juzgador en torno al objetivo trazado en el proceso, que es conseguir que la demanda sea amparada, sea declarada fundada, o conseguir que ésta sea declarada infundada y desestimada por parte del juzgador. Otra pregunta común es en relación a los jueces. ¿Se encuentran obligados a seguir esta oralidad promovida por parte de algunos jueces? En primer término, la Corte de Arequipa, que contamos con el apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de CEJA para ello. La respuesta a esta pregunta es de que los jueces no pueden ser obligados a seguir la oralidad porque no existe una base normativa. Es por ello que el primer requerimiento que se hace es de que los jueces reunidos con el presidente de la Corte acepten incorporarse a esta oralidad que se viene dando en el proceso civil, levantando un acta y acatando lo que son los instrumentos normativos de carácter administrativo expedidos por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es decir, si un juez decide de que no desea pasar a la oralidad, no se le puede obligar al mismo. Es por esto en que varias cortes incorporadas se ha pasado con algunos órganos jurisdiccionales. Algunas cortes cuentan con 10 órganos jurisdiccionales y pasaron inicialmente con 3 o con 4, como fue en el caso de la Corte de Arequipa, inicialmente, y posteriormente se han dado segundos o tercer tramo en el cual se han incorporado el resto de órganos jurisdiccionales, porque no se les puede obligar a los jueces si no se encuentran convencidos en ello, porque no hay una base normativa. Otra pregunta frecuente es: ¿quién se encarga de establecer qué cortes pasan a la oralidad o no? Esto se encarga de la ética y la oralidad civil, que corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que actualmente se encuentra dirigido desde su inicio por parte del juez supremo Héctor Lamamore. En tal sentido es de que ellos establecen componentes mínimos para ello, para ver si esa corte puede pasar a la oralidad. Porque recordemos que otra de las situaciones que tiene la oralidad civil en relación a otras especialidades que se han ido, como por ejemplo en el caso de la nueva ley procesal de trabajo, es de que esta sí contaba con una base normativa y en su etapa inicial pasó a aplicarse esa norma procesal con órganos jurisdiccionales nuevos. En el caso de la oralidad civil se viene implementando con la misma cantidad de juzgados civiles o de paz letrado que cuenta esa corte. No se está implementando con órganos jurisdiccionales nuevos. Otro aspecto a considerarse es el relativo a que no se cuenta con un PPT, un presupuesto por resultados, lo que se denomina PPR. Asimismo, no se cuenta con recursos para incorporarse órganos jurisdiccionales nuevos. Es decir, todo el éxito que se viene dando en la oralidad es loable y es tarea del trabajo que han desarrollado los jueces y el personal jurisdiccional y administrativo de cada uno de los módulos corporativos incorporados a ello. Otra pregunta frecuente es: ¿cuántas cortes se encuentran incorporadas a la actualidad? A la actualidad ya puedo decir que son 26 cortes, porque la última a incorporarse a finales del mes de enero de este año es la Corte Superior de Justicia de Huaura, la cual se incorporará con únicamente 2 órganos jurisdiccionales en ese distrito judicial. Otra pregunta es: ¿todas las Cortes Superiores de Justicia y sus órganos jurisdiccionales ya han aceptado pasar a la oralidad en el proceso civil? Sí. Las 34 Cortes Superiores de Justicia del país han aceptado pasar a la oralidad en el proceso civil. Pero, sin embargo, tienen que cumplir, como señalé, con esos requisitos mínimos
esos componentes exigidos por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de su ETI, que es el componente de capacitación, que es el componente de gestión del cambio y es el componente relativo a la infraestructura y a la adecuación que tienen que tener los espacios de cada corte para ello. En tal sentido, es de que si se cumplen con esos requisitos establecidos por el equipo técnico, hay un equipo técnico en cada Corte Superior de Justicia que se encontrará a cargo de lo que es la implementación y lo que es el seguimiento posterior, que va de la mano también con la Secretaría Técnica y el apoyo del equipo técnico de la Oralidad Civil de la ETI, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en esta especialidad. Muy bien, esperemos que estas preguntas y las respuestas hayan sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.